Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén listos y radiantes para sumergirnos en un vídeo repleto de chismes jugosos, especulaciones candentes y por supuesto, toneladas de entretenimiento proveniente del fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy nos adentraremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, esa serie que nos hizo reír a carcajadas, derramar lágrimas de emoción y soñar despiertos con un amor de cuento de hadas. Y es que, desde que su relación llegó a su fin, los fanáticos no hemos cesado de preguntarnos, ¿aún existe una chispa de esperanza para una reconciliación? ¿Será que el destino, con sus caprichosas jugadas, los volverá a unir en un futuro no muy lejano? Pues bien, agárrense fuerte porque hoy nos dedicaremos a analizar exhaustivamente las últimas pistas que han aparecido, esas miradas cómplices que lo dicen todo, los rumores que se propagan como la pólvora en las redes sociales y todo aquello que nos indica que Hande y Kerem podrían estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Se vislumbra una nueva oportunidad para el amor? Esa es la pregunta que nos guiará a lo largo de este vídeo. Desmenuzaremos cada detalle, cada fotografía reveladora, cada declaración intrigante con el firme propósito de descubrir qué está sucediendo realmente entre estos dos actores tan talentosos como hermosos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el chismorreo, no olviden suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Les aseguro que este es el lugar perfecto para mantenerse al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, con análisis profundos, chismes jugosos y sobre todo, mucha diversión. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, comencemos esta emocionante investigación. Bien, comencemos por refrescar nuestra memoria y recordar un poco el contexto que rodea a esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en la industria del entretenimiento turco e incluso a nivel internacional. Su química en Senkalkapm era tan palpable que resultaba innegable. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultándolos a la fama mundial y transformándolos en una de las parejas más queridas y admiradas por millones de personas. Su relación trascendió la pantalla, convirtiéndose en un romance real que hizo suspirar a fans de todas partes del mundo. Los veíamos juntos deslumbrando en alfombras rojas, disfrutando de viajes exóticos, compartiendo momentos especiales en eventos sociales. Su amor parecía sacado directamente de las páginas de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en los cuentos, a veces surgen obstáculos inesperados. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, sorprendiendo y entristeciendo a muchos. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron numerosos y variados, diferencias irreconciliables, presiones profesionales que se volvieron insostenibles, agendas laborales tan apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos que los llevaron a tomar esa difícil decisión. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo parecen haber perdurado a lo largo del tiempo. A lo largo de estos meses, hemos sido testigos de pequeñas señales que nos hacen pensar que la llama entre Hande y Kerem podría no haberse extinguido por completo. Y es aquí donde nuestra investigación comienza a tomar un rumbo interesante y prometedor. Primero hablemos del omnipresente mundo de las redes sociales. Sabemos que Instagram se ha convertido en la plataforma perfecta para analizar cada movimiento, cada like, cada comentario que realizan nuestros ídolos. Y los fans, con su agudo ojo de halcón, no han dejado pasar ni el más mínimo detalle. Hemos notado que a pesar de no seguirse mutuamente en Instagram, Hande y Kerem siguen manteniendo relaciones de amistad con personas en común. Y no solo eso, en ocasiones, hasta se animan a comentar las mismas fotos. Pequeños gestos que podrían interpretarse como meras casualidades, pero que para muchos son una clara señal de que siguen en contacto, aunque sea de forma indirecta. Por ejemplo, hace poco tiempo vimos una foto de un amigo en común donde ambos aparecían, aunque no compartiendo el mismo encuadre. Sin embargo, el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, ha generado una ola de especulaciones entre los fans. ¿Casualidad o causalidad? No lo creo. Además, Hande tuvo el gesto de darle me gusta a una publicación de este mismo amigo, en la que Kerem había comentado previamente. ¿Una forma sutil de demostrar su apoyo y cercanía? Posiblemente. Pero las redes sociales no son la única fuente de información que tenemos a nuestra disposición. Los paparazzi turcos, conocidos por su persistencia implacable y su habilidad para capturar los momentos más inesperados y reveladores, han estado siguiendo de cerca los pasos de Hande y Kerem. Y aunque hasta ahora no han logrado obtener fotos juntos que confirmen una posible reconciliación,
si han recopilado información valiosa que nos permite hacernos una idea de lo que está sucediendo entre ellos. Se ha reportado que Andy y Kerem han sido vistos en los mismos restaurantes, con una diferencia de pocos días entre una visita y otra. También se rumorea que han coincidido en algunos eventos sociales, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos, manteniendo una actitud discreta y cautelosa. ¿Coincidencias fortuitas o encuentros planeados en secreto? La respuesta, lamentablemente, aún no la tenemos. Pero la simple posibilidad de que estén pasando tiempo juntos, aunque sea de forma discreta, alimenta la esperanza de una reconciliación que muchos anhelamos. Ahora, centrémonos en el análisis de las declaraciones que han realizado ambos actores. Ni Andy ni Kerem han hecho declaraciones directas sobre su relación actual. Sin embargo, en algunas entrevistas, han dejado entrever que guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos y que se tienen un profundo cariño. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre Andy y él respondió con una sonrisa en el rostro: Andy es una persona muy especial para mí. Siempre la admiraré y le desearé lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta ambigua, pero que deja la puerta abierta a la esperanza. No afirmó rotundamente que no existía ninguna posibilidad de reconciliación, simplemente habló con respeto y cariño hacia su expareja, demostrando que los sentimientos no se han desvanecido por completo. Por su parte, Andy ha adoptado una postura aún más reservada. En sus entrevistas, evita mencionar a Kerem directamente, pero sus gestos y su lenguaje corporal la delatan. Se pone nerviosa, sonríe tímidamente y responde con frases cortas y evasivas. Una actitud que muchos interpretan como una señal de que aún siente algo por Kerem, aunque prefiera mantenerlo en secreto. Otro punto importante a considerar son sus carreras profesionales. Tanto Andy como Kerem se encuentran en un momento crucial de sus vidas. Ambos están trabajando arduamente en nuevos proyectos, consolidando sus carreras y expandiendo sus horizontes. Andy, por ejemplo, está protagonizando una nueva serie que ha generado una gran expectativa entre el público. Su personaje es completamente diferente a Eda, lo que le permite mostrar su versatilidad como actriz y demostrar que es capaz de interpretar roles diversos y desafiantes. Además, ha firmado contratos con importantes marcas internacionales, convirtiéndose en una de las embajadoras más solicitadas del momento. Kerem, por su parte, también está inmerso en nuevos proyectos. Ha participado en una serie para Disney y está preparando una película que promete ser un éxito de taquilla. Además, ha seguido trabajando como modelo y embajador de marcas, consolidando su imagen como uno de los hombres más atractivos y carismáticos de Turquía. Y aquí es donde entra en juego un factor clave: la madurez personal. Ambos han crecido y evolucionado tanto a nivel personal como profesional desde que su relación llegó a su fin. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y se han convertido en personas más fuertes y seguras de sí mismas. Esta madurez podría ser fundamental para una posible reconciliación. Si ambos han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a manejar sus diferencias y a priorizar su relación, podrían tener una segunda oportunidad para construir un futuro juntos. Y es que a veces el tiempo y la distancia son necesarios para valorar lo que realmente importa en la vida. Pero no todo son señales positivas y esperanzadoras. También debemos ser realistas y considerar los obstáculos que podrían impedir una reconciliación entre Andy y Kerem. Uno de ellos es la presión mediática. Andy y Kerem son figuras públicas y su vida privada está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y podría afectar negativamente su relación. Otro obstáculo importante es la falta de tiempo. Ambos tienen agendas muy apretadas y les resulta difícil encontrar tiempo para estar juntos y cultivar su relación. La distancia geográfica también puede ser un problema, ya que ambos viajan constantemente por motivos de trabajo, lo que dificulta aún más la posibilidad de pasar tiempo juntos. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas y estén saliendo con otras personas. Aunque no hay confirmación oficial de ninguna relación, los rumores sobre posibles romances siempre están presentes, alimentando la incertidumbre entre los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Andy y Kerem están realmente más cerca que nunca? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada y llena de matices. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay obstáculos que podrían impedirlo. Lo cierto es que al final, la decisión está en sus manos. Si ambos sienten que vale la pena intentarlo, si están dispuestos a superar los obstáculos y a luchar por su amor, entonces la reconciliación es posible. Pero si no es así, si creen que es mejor seguir caminos separados, entonces debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Andy y Kerem dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su amor en Senkalkam nos hizo soñar y nos demostró que el amor verdadero existe, aunque a veces sea difícil de encontrar.
Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo parecen haber perdurado a lo largo del tiempo, demostrando que es posible mantener una relación cordial incluso después de una ruptura. Así que por ahora nos toca esperar pacientemente y ver qué depara el futuro para Andy y Kerem. Estaremos atentos a cualquier nueva señal, cualquier nueva pista, cualquier nuevo rumor que surja. Y por supuesto seguiremos informándoles de todo lo que suceda en este emocionante culebrón turco. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo repleto de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado las últimas noticias, las señales en las redes sociales, las declaraciones ambiguas y los posibles obstáculos que podrían impedir una reconciliación entre Hande y Kerem. Como hemos visto, la situación es complicada y no hay una respuesta definitiva. Pero la esperanza siempre está ahí, brillando como una pequeña luz en la oscuridad. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, entonces todo es posible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus compartidos y sobre todo por su cariño incondicional. Ahora, quiero pedirles que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en otros lugares? Me encantaría saber lo que piensan. Compartan sus ideas y sus teorías. Y por último quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.